211. Entonces me pregunté si debería haberme bajado del tren si es que acababa de parar en Londres, y tuve miedo porque si el tren iba a algún otro sitio sería un sitio donde yo no conocería a nadie. Y entonces alguien fue al lavabo y entonces volvió a salir, pero no me vio, y pude oler su caca, y era diferente del olor de la caca que yo había olido en el lavabo cuando había ido. Y entonces el tren volvió a pararse y pensé en bajarme del estante, ir a buscar mi mochila y bajarme del tren. Pero no quería que me encontrara el policía y me llevara compadre, así que me quedé en el estante y no me moví, y esta vez nadie me vio. Y entonces me acordé de que había un mapa en la pared de una de las clases en el colegio, un mapa de Inglaterra y Escocia y Gales, que mostraba dónde estaban todas las ciudades, y me lo imaginé con Swindon y Londres, y en mi cabeza lo veía. Había estado mirando el reloj desde que el tren había salido a las 12:59 y la primera parada había sido a las 13:16, 17 minutos más tarde. Ahora eran las 13:39, que eran 23 minutos después de la parada, lo que significaba que estaríamos en el mar si el tren no había trazado una gran curva. Pero yo no sabía si eso es lo que había hecho el tren. Y entonces hubo 4 paradas más y entraron personas y se llevaron maletas de los estantes y 2 personas pusieron maletas en los estantes. Pero nadie movió la maleta grande que estaba delante de mí y solo una persona me vio, un hombre de traje, y dijo: «Joder, mira que eres raro, tío». Y 6 personas fueron al lavabo pero no hicieron cacas que yo pudiese oler, lo cual estuvo bien. Y entonces el tren se paró y una señora con un abrigo impermeable amarillo vino y cogió la maleta grande y dijo: «¿La has tocado?». Y yo dije: «Sí». Y entonces se marchó. Y entonces un hombre se paró delante del estante y dijo: «Ven a ver esto, Barry, aquí hay un elfo de los trenes». Y vino otro hombre y se colocó a su lado y dijo: «Bueno, es que los dos hemos bebido». Y el primer hombre dijo: «Quizá deberíamos darle de comer, como a las cabras». Y el segundo hombre dijo: «Tú sí que estás como una cabra, joder». Y el primero dijo: «Vamos, déjalo ya, gilipollas, necesito más cervezas antes de que se me pase la borrachera». Y entonces se marcharon. El tren se quedó realmente en silencio y no volvió a moverse y no oía a nadie, así que decidí bajarme del estante, ir a buscar mi mochila y ver si el policía aún estaba sentado en su asiento. Así que me bajé del estante y miré por la puerta, pero el policía no estaba allí, y mi mochila también había desaparecido, con la comida de Toby y mis libros de mates, y mis pantalones y mi chaleco y mi camisa y el zumo de naranja y la leche y las natillas y las judías cocidas. Entonces oí el ruido de pasos y me volví. Y era otro policía, no el que estaba antes en el tren, y lo vi a través de la puerta, en el siguiente vagón, y estaba mirando debajo de los asientos, y decidí que ya no me gustaban tanto los policías, así que me bajé del tren. Y cuando vi cómo era de grande la sala en la que estaba el tren y oí la ruidosa y resonante que era, tuve que arrodillarme en el suelo porque pensé que me caía. Y cuando estaba arrodillado en el suelo, decidí hacia dónde caminaría, y decidí que caminaría en la dirección en la que venía el tren al llegar a la estación, porque si esa era la última parada, entonces Londres debería estar en esa dirección. Así que me levanté e imaginé que había una gran línea roja en el suelo que corría paralela al tren hacia la salida que había en el otro extremo y caminé por ella diciendo: izquierda, derecha, otra vez como antes. Y cuando llegué a la salida un hombre dijo: «Creo que alguien te anda buscando, hijo». Y yo dije: «¿Quién me anda buscando?», porque pensé que podía ser madre y que el policía de Swindon la había llamado con el número de teléfono que yo le había dicho. Pero el hombre dijo: «Un policía». Y yo dije: «Ya lo sé». Y él dijo: «Ah, ya veo». Y entonces dijo: «Espera aquí, entonces yo iré a decírselo». Y se alejó caminando junto al tren. Así que seguí caminando, y aún sentía como si tuviera un globo dentro de mi pecho, y me dolía y me tapé las orejas con las manos y fui a apoyarme contra la pared de una pequeña tienda que decía: «Reservas de hoteles y teatros, teléfono 0207-402-5164», en medio de la gran habitación, y entonces me quité las manos de las orejas y gemí para tapar el ruido y miré alrededor de la gran habitación a todos los letreros para ver si eso era Londres.
Primero los veía claros, pero luego estaban más borrosos porque había demasiado y mi cerebro no estaba funcionando correctamente, y eso me daba miedo, así que cerré los ojos otra vez y conté lentamente hasta 50, pero sin elevarlos al cubo, y me quedé allí de pie y abrí mi navaja del ejército suizo en el bolsillo para sentirme a salvo y la sujeté con fuerza. Y entonces hice con los dedos de la mano un pequeño tubo y miré a través del tubo de forma que solo veía los letreros de uno en uno, y al cabo de mucho rato vi un letrero que decía Información, y estaba encima de una ventanilla en una tienda pequeña. Un hombre se acercó a mí. Llevaba una chaqueta azul y unos pantalones azules y unos zapatos marrones y tenía un libro en la mano y dijo Pareces perdido. Así que saqué mi navaja del ejército suizo. Y él dijo y levantó las dos manos con los dedos extendidos en abanico, como si quisiera que yo extendiera mis dedos en abanico y le tocara sus dedos porque quisiera decirme que me quería, pero lo hizo con las dos manos, no como padre y madre, y yo no sabía quién era, y entonces se alejó caminando para atrás. Así que fui a la tienda que decía información y sentía el corazón latiéndome muy fuerte y oía un ruido como el del mar. Y cuando llegué a la ventana dije, ¿esto es Londres? Pero no había nadie detrás de la ventana. Entonces alguien se sentó detrás de la ventana. Era una señora, y era negra, y tenía las uñas largas y pintadas de rosa. Y yo dije, ¿esto es Londres? Y ella dijo, desde luego que lo es, cariño. ¿Esto es Londres? Dije. Y ella dijo, pues sí. Y yo dije, ¿cómo voy al 451C de Chapter Road, Londres NW2 5NG? Y ella dijo, ¿dónde está eso? Y yo dije, es 451C Chapter Road, Londres NW2 5NG. A veces se escribe 451C Chapter Road, Willesden, Londres NW2 5NG. Y la señora me dijo, ve en metro hasta Willesden Junction, cariño, o hasta Willesden Green. Tiene que quedar por allí cerca. ¿Qué quiere decir en metro? Dije yo. Y ella dijo, ¿me tomas el pelo? Y yo no dije nada. Y ella dijo, por allí. ¿Ves esas escaleras mecánicas? ¿Ves el letrero? Dice metro. Coge la línea de Bakerloo hasta Willesden Junction o la Jubilee hasta Willesden Green. ¿Estás bien, cariño? Y yo miré donde ella señalaba, y había una gran escalera que entraba en el suelo y un gran letrero de metro. Y pensé, puedo hacerlo, porque estaba haciéndolo, pero que muy bien, y estaba en Londres, y encontraría a mi madre. Tenía que pensar, las personas son como vacas en el campo, y solo tenía que mirar delante todo el rato e imaginar una línea roja en el suelo y seguirla. Caminé a través de la gran sala hacia las escaleras mecánicas. Seguía agarrando mi navaja del ejército suizo en el bolsillo y agarré a Toby en el otro bolsillo para que no se escapara. La escalera mecánica era una escalera, pero se movía y la gente se subía a ella e iba abajo y arriba, y me hizo reír porque no había subido antes en una, y era como de una película de ciencia ficción sobre el futuro, pero no quise utilizarla, así que en lugar de eso bajé por la escalera normal. Llegué a una habitación subterránea más pequeña, y había montones de gente y columnas que tenían luces azules en el suelo alrededor de la base y me gustaron. Pero no me gusta la gente, así que vi un fotomatón como uno al que fui el 25 de marzo de 1994 para hacerme mi foto para el pasaporte y entré en el fotomatón porque era como un armario y en él me sentía a salvo y podía mirar afuera a través de la cortina. Investigué un poco observando y vi que la gente metía billetes en unas puertas grises y pasaban a través de ellas. Algunos compraban billetes en unas grandes máquinas negras en la pared. Y vi hacer eso a 47 personas y memoricé lo que tenía que hacer. Entonces imaginé una línea roja en el suelo y caminé hasta la pared donde había un cartel con una lista de sitios a los que ir y estaban en orden alfabético y vi Willesden Green y decía 2,20 libras. Y entonces fui a una de las máquinas y había una pequeña pantalla que decía seleccione tipo de billete y apreté el botón que la mayoría de gente apretaba, que era ida a adulto y 2,20 libras, y la pantalla dijo
introduzca 2,20 libras, y yo metí 3 monedas de 1 libra en la ranura y se oyó un tintineo y la pantalla dijo, retire su billete y su cambio, y había un billete en un pequeño agujero en la parte inferior y una moneda de 50 peniques y una moneda de 20 peniques y una moneda de 10 peniques. Me metí las monedas en el bolsillo y fui a una de las puertas grises. Metí mi billete en la ranura y desapareció y salió por el otro lado de la puerta. Y alguien dijo, «Venga, espabila». Y yo hice el ruido como el de un perro que ladra y caminé. Y esa vez la puerta se abrió y cogí mi billete como hacia otra parte. Y me gustó la puerta gris, porque también era como de una película de ciencia ficción sobre el futuro. Entonces tenía que decidir hacia dónde ir, así que me apoyé hacia una pared para que la gente no me tocara y había un letrero para la línea Bakerloo y línea District y Circle, pero ninguno de línea Jubilee, como había dicho la señora, así que decidí ir a Willesden Junction en la línea Bakerloo, y había otro letrero de la línea Bakerloo, y era así, línea Bakerloo con una flecha a la izquierda y a su derecha con un círculo en negro andén 3 y al lado derecho andén 4. Luego hacia abajo había una línea que ponía Harrow and Welshon, Aeropuerto, Kenton, Norwich Park, South Kenton, North Wembley, Wembley Central, Stonebridge Park, Harlesden, Willesden Junction, Kensal Green, Kings Park, Kilburn Park, Maida Vale, Warwick Avenue, Paddington, Edgware Road, Marylebone, Baker Street, Regent's Park, Oxford Circus, Piccadilly Circus, Charing Cross, Embankment, Waterloo, Lambeth North, Elephant and Castle. Y leí todas las palabras y encontré Willesden Junction, así que seguí la flecha que decía hacia la izquierda y pasé por el túnel de la izquierda y había una valla en medio del túnel y la gente caminaba hacia adelante por la izquierda y en el otro sentido por la derecha, como en una carretera. Así que caminé por la izquierda y el túnel se curvó hacia la izquierda y entonces había más puertas y un letrero que decía línea Bakerloo y señalaba hacia unas escaleras mecánicas. Así que tuve que bajar por las escaleras mecánicas y para no caerme tuve que agarrarme a la barandilla de goma que también se movía y la gente estaba de pie cerca de mí y quise pegarles para que se fueran, pero no les pegué porque tenía una amonestación. Y entonces llegué al pie de las escaleras mecánicas y tuve que bajar de un salto y tropecé y choqué con alguien que dijo «Tranquilo, chico», y había 2 direcciones que seguir. Una decía dirección norte y fui por esa porque Willesden estaba en la mitad superior del mapa y la parte superior siempre es el norte en los mapas. Y entonces estaba en otra estación de tren, pero era muy pequeña y estaba en un túnel y solo había una vía y las paredes eran curvas y estaban cubiertas de grandes anuncios que decían salida y Museo del Transporte de Londres y concédase el tiempo para lamentar la carrera que has cogido y Jamaica y ferrocarriles británicos y prohibido fumar y emocionate y emocionate y emocionate y para estaciones más allá de Queen's Park coja el primer tren y haga transbordo en Queen's Park si lo necesita y línea Hammersmith y City y estás más cerca de mí que mi familia. Y había montones de personas de pie en la pequeña estación y era subterránea, o sea que no había ventanas y eso no me gustaba, así que encontré un banco y me senté. Y entonces montones de personas empezaron a llegar a la pequeña estación y alguien se sentó en la otra punta del banco y era una señora que tenía un maletín negro y zapatos morados y un broche en forma de loro y no paraba de llegar gente a la pequeña estación, de manera que aún estaba más abarrotada que la estación grande, y entonces ya no se veían las paredes y la chaqueta de alguien que me tocó la rodilla y me mareé, y empecé a gemir muy alto, y la señora del banco se levantó y nadie más se sentó. Y me sentí como me sentía cuando tenía gripe y tenía que quedarme todo el día en la cama y me dolía todo y no podía caminar o comer o irme a dormir o hacer matemáticas. Y entonces hubo un ruido como el de gente luchando con espadas, y sentí un viento muy fuerte y empezó a oírse un rugido, y cerré los ojos y el rugido se volvió más fuerte y yo gemí, pero que muy alto, pero no pude quitármelo de las orejas, y pensé que la pequeña estación iba a derrumbarse o que había un gran incendio en alguna parte y que iba a morir. Y entonces el rugido se convirtió en un traqueteo y un chirrido y se fue calmando lentamente, y entonces paró y yo mantuve los ojos cerrados porque me sentía más seguro sin ver qué pasaba, y entonces oí que la gente se movía otra vez.
y abrí los ojos y no vi nada al principio porque había demasiada gente. Y entonces vi que estaban subiendo a un tren que antes no estaba ahí y era el tren lo que había rugido y me hacía el sudor por la cara y estaba gimoteando, no gimiendo. Era diferente, como un perro cuando se ha hecho daño en la pezuña y oía el ruido, pero al principio no me di cuenta de que lo hacía yo. Y entonces las puertas del tren se cerraron y el tren empezó a moverse y rugió otra vez, pero no tan fuerte esta vez, y pasaron de largo 5 vagones, y entró en el túnel al final de la pequeña estación y hubo silencio otra vez, y la gente caminaba hacia los túneles que salían de la pequeña estación, y yo estaba temblando, quería estar de vuelta en casa, y entonces me acordé de que no podía porque padre estaba allí y me había contado una mentira y había matado a Wellington, lo que significaba que ya no era mi casa. Mi casa era 451C Chapter Road, Londres, NW2 5NG. Y me dio miedo lo de pensar algo equivocado, como quiero estar de vuelta en casa otra vez, porque eso significaba que mi mente no estaba funcionando correctamente. Y entonces llegó más gente a la pequeña estación y se llenó y el rugido empezó otra vez y yo cerré los ojos y sudé y me mareé y tuve la sensación de que tenía un globo dentro del pecho y era tan grande que me costaba respirar. Y entonces la gente se fue en el tren y la pequeña estación se quedó vacía otra vez. Y entonces se llenó de gente y llegó otro tren con el mismo rugido. Y era exactamente como aquella vez que tuve la gripe, porque quería que se fuera, como se desenchufa un ordenador cuando se cuelga, porque quería irme a dormir para no tener que pensar, porque lo único que podía pensar era cuánto me dolía, porque no había sitio para nada más en mi cabeza, pero no podía irme a dormir y solo podía quedarme allí sentado, y no había nada que hacer excepto esperar y sentir dolor. 223. Esta es otra descripción, porque Siobhan dijo que debía hacer descripciones, y esta es una descripción del anuncio que estaba en la pared de la pequeña estación enfrente de mí, pero no me acuerdo de todo porque pensaba que me iba a morir. Decía, vacaciones de ensueño, piense en Kwoni, en Malasia, y detrás de las letras había una gran fotografía de 2 orangutanes que se columpiaban de unas ramas y había árboles detrás de ellos, pero las hojas estaban borrosas porque la cámara enfocaba a los orangutanes y no las hojas y los orangutanes se estaban moviendo. Orangután viene del malayo orangutan, que significa hombre de los bosques. Los anuncios son imágenes o programas de televisión para hacerte comprar cosas como coches o chocolatinas, sneakers o usar un servidor de internet. Pero este era un anuncio para hacer que fueras a Malasia de vacaciones. Y Malasia está en el sureste de Asia y está formado por la Malasia peninsular y Sabah y Sarawak y Labuan y la capital es Kuala Lumpur y la montaña más alta es el monte Kinabalu que tiene 4101 metros de altitud, pero eso no estaba en el anuncio y Siobhan dice que la gente va de vacaciones para ver cosas nuevas y relajarse, pero eso a mí no me relajaría y además puedes ver cosas nuevas mirando tierra en un microscopio o dibujando la forma que resulta de la intersección en ángulos rectos de 3 varillas circulares de igual grosor. Y creo que hay tantísimas cosas en una sola casa que tardaríamos años en pensar adecuadamente en todas ellas. Además, una cosa es interesante porque pensamos en ella, no porque sea nueva. Por ejemplo, Siobhan me enseñó que si te mojas el dedo y frotas el borde de un vaso fino, haces un ruido como de canción y puedes poner diferentes cantidades de agua en vasos diferentes y tocar notas diferentes, porque tienen lo que se llama frecuencias resonantes diferentes y puedes tocar una melodía como 3 ratoncitos ciegos. Mucha gente tiene vasos finos en su casa y no sabe que se puede hacer eso. Y el anuncio decía, Malasia, la auténtica Asia, estimulado por las vistas y los aromas, comprenderá que ha llegado a una tierra de contrastes. Usted busca lo tradicional, lo natural y lo cosmopolita. Sus recuerdos irán desde los días en la ciudad a las reservas naturales y a las horas sin hacer nada en la playa, desde 575 libras por persona. Llámenos al 01306 747 000, acuda a su agencia de viajes o visite la dirección www.kwoni.co.uk. Otro mundo en cuestión de viajes. Y había 3 imágenes más, y eran muy pequeñas, y eran un palacio y una playa y otro palacio.
227. Seguí con los ojos cerrados y no miré en ningún momento el reloj. Los trenes que entraban y salían de la estación lo hacían con ritmo, como la música o un tambor. Era como contar y decir izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, algo que Siobhan me enseñó a hacer para tranquilizarme. Lo decía en mi cabeza: tren que llega, tren que se para, tren que se va, silencio, tren que llega, tren que se para, tren que se va, como si los trenes estuvieran solo en mi cabeza. Normalmente no me imagino cosas que no están pasando, porque es una mentira y me hace tener miedo, pero era mejor ver los trenes entrar y salir de la estación, porque eso me hacía tener más miedo aún. Y no abrí los ojos y no miré mi reloj. Era como estar en una habitación oscura con las cortinas corridas, de manera que no podía ver nada, como cuando te despiertas por la noche y los únicos sonidos que oyes son los de dentro de tu cabeza. Eso lo mejoraba, porque era como si la estación no estuviera allí, fuera de mi cabeza, y yo estuviera en la cama, a salvo. Y entonces los silencios entre los trenes que venían y se iban se hicieron más y más largos. Oía menos personas en la estación cuando el tren no estaba allí, así que abrí los ojos y miré mi reloj y decía 20:07 y había estado sentado en el banco aproximadamente 5 horas, pero no me había parecido 5 horas, excepto que el trasero me dolía y tenía hambre y sed. Y entonces me di cuenta de que Toby se había perdido, porque no estaba en mi bolsillo, y yo no quería que se perdiera, porque no estábamos en casa de padre o de madre y no había nadie para darle de comer en la estación y se moriría y podía atropellarlo un tren. Y entonces levanté la mirada hacia el techo y vi que había una caja larga y negra que era un letrero y que decía 1. Harrow and Walston, 2 Mints. 3. Queen's Park, 7 minutos. Y entonces la línea de abajo avanzó y desapareció y una línea distinta apareció en su lugar y el letrero decía 1. Harrow and Wellston, 1 minuto. 2. Willesden Junction, 4 minutos. Y entonces cambió otra vez y decía 1. Harrow and Wellston, entrando en estación. Y entonces oí el sonido como de gente luchando con espadas y el rugido de un tren que entraba en la estación y deduje que había un gran ordenador en alguna parte y que sabía dónde estaban todos esos trenes y enviaba mensajes a las cajas negras en las estaciones para decir cuándo llegaban los trenes, y eso me hizo sentir mejor porque todo tenía un orden y un plan. El tren entró en la estación y se paró, y 5 personas subieron al tren y otra persona llegó corriendo a la estación y se subió, y 7 personas bajaron del tren, y entonces las puertas se cerraron automáticamente y el tren se fue. Y cuando el siguiente tren llegó ya no tuve tanto miedo, porque el letrero decía entrando en estación, así que yo sabía que iba a pasar. Y entonces decidí que buscaría a Toby, porque solo había 3 personas en la pequeña estación, así que me levanté y miré de arriba a abajo en la estación y en las puertas que daban a los túneles, pero no lo vi por ninguna parte. Miré en la parte más baja, donde estaban las vías, y entonces vi 2 ratones y eran negros porque estaban cubiertos de porquería. Y eso me gustó, porque a mí me gustan los ratones y las ratas. Pero no eran Toby, así que seguí mirando. Y entonces vi a Toby. También estaba en la parte baja donde estaban las vías y supe que era Toby porque era blanco y tenía la forma de un huevo negro en la espalda. Así que bajé a las vías. Se estaba comiendo un pedazo de basura, un viejo papel de caramelo, y alguien gritó «¡Dios santo! ¿Qué haces?». Y me agaché para coger a Toby, pero se me escapó. Y caminé tras él, y volví a agacharme y dije «Toby, Toby, Toby», y tendí la mano para que pudiese olerme la mano y oler que era yo. Y alguien dijo «¡Sal de ahí, por el amor de Dios!». Y levanté la vista y era un hombre que llevaba una gabardina verde y llevaba zapatos negros y se le veían los calcetines y eran grises con pequeños dibujos de diamantes. Y yo dije «Toby, Toby, Toby», pero se me volvió a escapar, y el hombre con los dibujos de diamantes en los calcetines trató de agarrarme del hombro, así que grité, y entonces oí el ruido como de gente luchando con espadas, y Toby empezó a correr otra vez, pero esta vez corrió en el otro sentido, que era pasando por mis pies, y lo agarré y lo pillé por la cola. Y el hombre con los dibujos de diamantes en los calcetines dijo «¡Dios mío, Dios mío!». Y entonces oí el rugido y levanté a Toby y lo cogí con las 2 manos y él me mordió en el pulgar y empezó a salirme sangre y grité «¡Toby!». Intentó escaparse de mis manos.
y entonces el rugido se volvió más fuerte y me volví en redondo y vi el tren saliendo del túnel y me iba a atropellar y a matar, así que traté de subir de un salto al andén, pero estaba muy alto y sostenía a Toby con las dos manos. Entonces el hombre con los dibujos de diamantes en los calcetines me agarró y tiró de mí y yo grité, pero siguió tirando de mí y me levantó hasta el suelo y los dos nos caímos y yo seguí gritando porque me había hecho daño en el hombro. Y entonces el tren entró en la estación y yo me levanté y corrí hasta el banco otra vez y me metí a Toby en el bolsillo dentro de mi chaqueta y se quedó muy callado sin moverse. Y el hombre con los dibujos de diamantes en los calcetines estaba de pie cerca de mí y dijo: ¿A qué coño te crees que estás jugando? Pero yo no dije nada y él dijo: ¿Qué estabas haciendo? Y las puertas del tren se abrieron y salió gente, y había una señora de pie al lado del hombre de los dibujos de diamantes en los calcetines y ella llevaba una funda de guitarra como la que tiene Siobhan. Y yo dije: Estaba buscando a Toby, es mi rata doméstica. Y el hombre con los dibujos de diamantes en los calcetines dijo: Anda la hostia. Y la señora de la funda de guitarra dijo: ¿Se encuentra bien el chico? Y el hombre con los dibujos de diamantes en los calcetines dijo: Que si él está bien, joder, vaya par, Dios santo, con que una rata doméstica. ¡Oh, mierda, mi tren! Y entonces corrió hacia el tren y golpeó las puertas que estaban cerradas, y el tren empezó a irse y él dijo: ¡Joder! Y la señora dijo: ¿Estás bien? Y me tocó el brazo, así que volví a gritar. Y ella dijo: Vale, vale, vale. Y había una pegatina en la funda de su guitarra y decía: How, un perro dibujado, Records. Y yo estaba sentado en el suelo y la mujer se arrodilló sobre una rodilla y dijo: ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Y si hubiese sido una profesora del colegio, yo podría haberle dicho: ¿Dónde está 451C Chapter Road Willesden Londres NW25NG? Pero era una extraña, así que dije: Apártese de mí, porque no me gustaba que estuviese tan cerca, y dije: Tengo una navaja del ejército suizo y tiene una hoja de sierra, y podría cortarle los dedos a alguien. Y ella dijo: Vale, amiguito, voy a considerarlo un no. Y se levantó y se alejó. Y el hombre con dibujos de diamantes en los calcetines dijo: Joder, estás más loco que una cabra, Jesús. Y apretaba un pañuelo contra la cara y había sangre en el pañuelo. Y entonces llegó otro tren y el hombre con diamantes en los calcetines y la señora de la funda de guitarra se subieron y el tren se fue otra vez. Y entonces vinieron 8 trenes más y decidí que me subiría a un tren y entonces decidiría qué hacer. Así que me subí en el tren siguiente. Toby trató de salir del bolsillo, así que lo cogí y me lo metí en el bolsillo de fuera y lo agarré con la mano. En el vagón había 11 personas. No me gustaba estar en una habitación con 11 personas en un túnel, así que me concentré en cosas del vagón. Había letreros que decían: en Escandinavia y Alemania hay 53.963 casas para sus vacaciones y Vitabiotics y 3.435 y multa de libras si carece de billete válido para todo su recorrido y descubra el oro, luego el bronce y TVIC y EPBIC y chúpame la polla y bloquear las puertas es peligrosas y BRV y Coin.ic y habla con el mundo, y en las paredes había unos dibujos como de media luna. Y en los asientos también. Entonces el tren se tambaleó un montón y tuve que agarrarme a una barandilla y entramos en un túnel y hacía mucho ruido y cerré los ojos y sentí la sangre palpitándome en el cuello. Y entonces salimos del túnel y llegamos a otra pequeña estación y se llamaba Warwick Avenue y lo decía en grandes letras en la pared y eso me gustó porque sabías dónde estabas. Y cronometré la distancia entre estaciones durante todo el camino hasta Willesden Junction y todos los tiempos entre estaciones eran múltiplos de 15 segundos. Así: Paddington 0, Warwick Avenue 1:30, Maida Vale 3:15, Kilburn Park 5, Queen's Park 7, Kensal Green 10:30, Willesden Junction 11:45. Y cuando el tren se paró en Willesden Junction, las puertas se abrieron automáticamente. Me bajé del tren y entonces las puertas se cerraron y el tren se fue, y todos los que se habían bajado del tren subieron por unas escaleras y cruzaron un puente, excepto yo, y entonces solo veía a 2 personas,
Una era un hombre y estaba borracho y tenía manchas marrones en el abrigo, y sus zapatos no eran iguales, y estaba cantando, pero no podía oír lo que cantaba, y el otro era un hombre indio en una tienda que era una pequeña ventana en una pared. Yo no quería hablar con ninguno de ellos, porque estaba cansado y tenía hambre y ya había hablado con muchos desconocidos, lo cual es peligroso, y cuanto más se hace algo peligroso, más probable es que te pase algo malo. Pero yo no sabía cómo llegar a 451C Chapter Road Londres NW2 5NG, así que tenía que preguntárselo a alguien. Así que me acerqué al hombre de la pequeña tienda y dije, ¿dónde está 451C Chapter Road Londres NW2 5NG? Y él cogió un librito y me lo dio y dijo, 2,95. Y el libro se llamaba Londres de la A a la Z, Atlas Callejero e Índice Geográfico de la Compañía de Mapas A hasta la Z. Y lo abrí y era un montón de mapas. Y entonces el hombre de la pequeña tienda dijo, ¿vas a comprarlo o no? Y yo dije, no lo sé. Y él dijo, bueno, pues ya puedes quitarle tus sucias manos de encima, si no te importa. Y me lo quitó otra vez. Y yo dije, ¿dónde está 451C Chapter Road Londres NW25NG? Y el hombre dijo, o te compras la guía de la A a la Z o te largas. Yo no soy una enciclopedia andante. ¿Es la guía de la A a la Z? Dije yo y señalé el libro. Y él dijo, no, es un jodido cocodrilo. Y yo dijo, ¿esa es la guía de la A a la Z? Porque no era un cocodrilo. Y pensé que había oído mal, por culpa de su acento. Sí, es la guía de la A a la Z, dijo. Y yo dije, ¿puedo comprarla? Y el hombre no dijo nada. Y yo dije, ¿puedo comprarla? Y él dijo, 2,95 libras, pero vas a darme el dinero primero. No pienso dejar que te largues con ella. Y entonces comprendí que quería decir 2,95 libras cuando dijo 2,95. Y le pagué 2,95 libras con mi dinero y él me dio el cambio justo igual que en la tienda de casa. Y me fui y me senté en el suelo y me apoyé contra la pared, como el hombre de la ropa sucia, pero muy lejos de él, y abrí el libro. Dentro de la portada había un gran mapa de Londres con sitios como Abbey Wood y Poplar y Action y Stanmore y decía mapa parcelario. Y el mapa estaba cubierto con una cuadrícula y cada cuadrado de la cuadrícula tenía 2 números en él. Y Willesden estaba en el cuadrado que decía 42 y 43. Y deduje que los números eran los números de las páginas donde podías ver un mapa a mayor escala de ese cuadrado de Londres. El libro entero era un gran mapa de Londres, pero lo habían cortado en trozos más pequeños para poder darle forma de libro y eso me gustó. Pero Willesden Junction no estaba en las páginas 42 y 43. Lo encontré en la página 58, que estaba justo debajo de la página 42, en el mapa parcelario y que se unía por arriba con la página 42. Y miré alrededor de Willesden Junction trazando una espiral, como cuando buscaba la estación de tren en Swindon, pero en el mapa con mi dedo. Y el hombre, que llevaba zapatos que no eran iguales, se plantó de pie delante de mí y dijo, ¿peces gordos? Oh sí, las enfermeras. Jamás. Maldita mentirosa, una absoluta y maldita mentirosa. Entonces se alejó. Y tardé mucho rato en encontrar Chapter Road porque no estaba en la página 58. Estaba en la de antes, en la 42, y estaba en el cuadrado 5C. Así que subí por las escaleras, crucé el puente y metí mi billete en la pequeña puerta gris y salí a la calle. Había un autobús y una gran máquina con un letrero que decía Ferrocarriles de Inglaterra, Gales y Escocia, pero era amarilla, y miré alrededor y estaba oscuro, y había montones de luces brillantes y hacía mucho que no estaba en el exterior y eso hizo que mareara. Cerré los párpados para ver solo la forma de las calles y entonces supe qué calles eran Station Uploak y Oak Lane, que eran las calles por las que yo tenía que ir. Así que empecé a caminar, pero Siobhan dijo que no hacía falta describir todo lo que pasa, solo tengo que describir las cosas que son interesantes. Así que llegué a 451C, Shafter Road, Londres NW2 5NG y tardé 27 minutos y no había nadie cuando apreté el botón que ponía piso C. Y lo único interesante que pasó en el camino fue 8 hombres vestidos con disfraces de vikingo, con cascos con cuerno que iban gritando
pero no eran vikingos de verdad, porque los vikingos vivieron hace casi 2000 años, y además yo tenía que ir otra vez a hacer pipí, y lo hice en un callejón a un lado de un garaje que se llamaba Bardet Motors, que estaba cerrado. No me gustó hacer eso, pero no quería mojarme otra vez, y no hubo nada más interesante. Así que decidí esperar y esperé que madre no estuviese de vacaciones, porque eso significaría que podía estar fuera durante más de una semana entera. Pero traté de no pensar en eso, porque no podía volver a Swindon. Así que me senté en el suelo entre los cubos de basura bajo unos grandes matorrales en el pequeño jardín que había delante de 451C Chapter Road, Londres NW2 5NG. Una señora vino al jardín. Llevaba una cajita con una reja metálica en un extremo y un asa en la parte de arriba, como las que se usan para llevar un gato al veterinario, pero no pude ver si había un gato dentro, y llevaba zapatos con tacones altos y no me vio. Y entonces empezó a llover y me mojé, y empecé a temblar porque tenía frío. Y entonces a las 23:32 oí voces de gente caminando por la calle, y una voz dijo: «No me importa si lo has encontrado divertido o no». Y era una voz de señora. Y otra voz dijo: «Mira, Judy, lo siento, ¿vale?». Y era una voz de hombre. Y la otra voz, que era la voz de señora, dijo: «Bueno, quizá deberías habértelo pensado mejor antes de hacerme quedar como una completa imbécil». Y la voz de señora era la voz de madre. Y madre entró en el jardín y el señor Shears estaba con ella, y la otra voz era la suya. Así que me levanté y dije: «No estabas, así que te he esperado». Y madre dijo: «¿Christopher?». Y el señor Shears dijo: «¿Qué?». Y madre me rodeó con sus brazos y dijo: «Christopher, Christopher, Christopher». Y yo la aparté de un empujón porque me estaba agarrando y no me gusta que hagan eso, y la empujé muy fuerte y se cayó. Y el señor Shears dijo: «¿Qué coño pasa aquí?». Y madre dijo: «Lo siento, Christopher, se me había olvidado». Y yo estaba en el suelo y madre levantó la mano derecha y abrió los dedos en abanico para que yo pudiese tocarle los dedos. Pero entonces vi que Toby se me había escapado del bolsillo, así que tenía que atraparlo. Y el señor Shears dijo: «Supongo que esto significa que Ed está aquí». Había un muro alrededor del jardín, así que Toby no pudo escaparse porque estaba atrapado en el rincón y no podía trepar los muros, y lo cogí y me lo metí otra vez en el bolsillo y dije: «Tiene hambre. ¿Tienes algo de comida que pueda darle y un poco de agua?». Y madre dijo: «¿Dónde está tu padre, Christopher?». Y yo dije: «Creo que está en Swindon». Y el señor Shears dijo: «Gracias a Dios». Y madre dijo: «¿Pero cómo has llegado hasta aquí?». Y los dientes me chocaban unos con otros porque tenía frío y no podía pararlos, y dije: «He venido en el tren y me ha dado muchísimo miedo». Y cogí la tarjeta del cajero automático de padre para poder sacar dinero, y un policía me ayudó. Pero entonces quería llevarme de vuelta con padre, y estaba en el tren conmigo, pero luego ya no estaba. Y madre dijo: «Christopher, estás empapado. Roger, no te quedes ahí de pie». Y entonces madre dijo: «Oh, Dios mío, Christopher, no pensaba que volvería. ¿Por qué estás aquí tú solo?». Y el señor Shears dijo: «¿Vas a entrar o vais a quedaros ahí fuera toda la noche?». Y yo dije: «Voy a vivir contigo porque padre mató a Wellington con una horca de jardín y ahora me da miedo». Y el señor Shears dijo: «Me cago en la leche». Y madre dijo: «Roger, por favor, ven, Christopher. Entremos y te secaré un poco». Así que me levanté y entré en la casa. Y madre dijo: «Sigue a Roger». Y seguía al señor Shears escaleras arriba, y había un rellano y una puerta que decía piso C, y tenía miedo de entrar porque no sabía qué había adentro. Y madre dijo: «Vamos, entra o te vas a quedar hecho un cubito». Pero yo no sabía qué quería decir «te vas a quedar hecho un cubito», y entré. Y entonces madre dijo: «Voy a llenarte la bañera». Y yo di una vuelta por el piso para hacer un mapa de él en mi cabeza, para así sentirme más seguro, y el piso tenía un comedor, un dormitorio, unas escaleras, un pasillo, un baño, una cocina y otro dormitorio. Y entonces madre me hizo quitarme la ropa y meterme en la bañera, y dijo que podía usar su toalla, que era morada con flores verdes en un extremo, y le dio a Toby un platito con agua y un puñado de copos de cereales, y yo le dejé corretear por el baño, y él hizo 3 pequeñas caquitas debajo del lavamanos, y yo las recogí y las tiré al váter y tiré de la cadena, y entonces volví a entrar en la bañera porque se estaba calentito y bien. Entonces madre entró en el cuarto de baño y se sentó en el váter y dijo: «¿Estás bien, Christopher?». «Estoy muy cansado», dije.
Y ella dijo, ya lo sé, cariño. Y entonces dijo, eres muy valiente. Sí, dije yo. Y ella dijo, nunca me escribiste. Y yo dije, ya lo sé. Y ella dijo, ¿por qué no me escribiste, Christopher? Yo te escribí todas esas cartas. No dejaba de pensar que te habría pasado algo espantoso o que te habrías mudado y yo nunca descubriría dónde estabas. Y yo dije, padre dijo que estabas muerta. Y ella dijo, ¿qué? Dijo que habías ido al hospital porque le pasaba algo malo a tu corazón. Y entonces tuviste un ataque al corazón y te moriste. Había guardado todas las cartas en una caja de camisas en el armario de su habitación y yo las encontré porque estaba buscando un libro que estoy escribiendo sobre quién había matado a Wellington. Y él me lo había quitado y escondido en la caja de camisas. Y entonces madre dijo, Dios mío. Y entonces ya no dijo nada más durante mucho rato. Y entonces hizo un ruido como el gemido de un animal en un programa sobre la naturaleza en la televisión. Y a mí no me gustó nada que hiciera eso, porque era un ruido fuerte y dije, ¿por qué haces eso? Y ella no dijo nada durante un rato y entonces dijo, oh, Christopher, lo siento tantísimo, no es culpa tuya, dije. Y entonces dijo ella, cabrón, el muy cabrón. Y entonces al cabo de un rato madre dijo, Christopher, déjame cogerte la mano, solo por una vez. Hazlo solo por mí, ¿quieres? No te la cogeré fuerte. Y tendió su mano. A mí no me gusta que la gente me coja la mano, dije. Entonces ella apartó la mano y dijo, no, vale, está bien. Y entonces dijo, vamos a sacarte de la bañera y secarte, ¿vale? Y yo salí de la bañera y me sequé con la toalla morada, pero no tenía ningún pijama, así que me puse una camiseta blanca y un par de shorts amarillos que eran de madre, pero no me importó porque estaba muy cansado. Y mientras hacía eso, madre fue a la cocina y me calentó un poco de sopa de tomate porque era roja. Y entonces oí que alguien abría la puerta del piso y había una voz de un hombre extraño fuera. Así que eché el pestillo de la puerta del baño y hubo una discusión fuera. Y un hombre dijo, necesito hablar con él. Y madre dijo, ya ha tenido suficiente por un día. Y el hombre dijo, ya lo sé, pero aún así tengo que hablar con él. Y madre llamó a la puerta y dijo que un policía quería hablar conmigo y que tenía que abrir la puerta. Y dijo que ella no dejaría que me llevara con él y me lo prometió. Así que cogí a Toby y abrí la puerta. Y había un policía fuera y dijo, ¿eres Christopher Bond? Y yo dije que sí. Y él dijo, tu padre dice que te has escapado. ¿Es cierto eso? Sí, dije. Y él dijo, ¿esta es tu madre? Y señaló a madre. Y yo dije, sí. Y él dijo, ¿por qué te has escapado? Y yo dije, porque padre mató a Wellington, que es un perro, y yo tenía miedo de él. Y el policía dijo, eso me han dicho. Y entonces dijo, ¿quieres volver a Swindon con tu padre o quieres quedarte aquí? Quiero quedarme aquí, dije. Y él dijo, ¿y qué le parece eso? Y yo dije, quiero quedarme aquí. Y el policía dijo, espera, se lo estaba preguntando a tu madre. Y madre dijo, le dijo a Christopher que yo había muerto. Y el policía dijo, bueno, a ver, no nos metamos ahora en discusiones sobre quién dijo qué. Tan solo quiero saber si... Y madre dijo, por supuesto que puede quedarse. Y entonces el policía dijo, bueno, creo que eso lo arregla todo, por lo que a mí concierne. Y yo dije, ¿va a llevarme de vuelta a Swindon? Y él dijo, no. Y entonces me sentí contento porque podía vivir con madre. Y el policía dijo, si su marido aparece y causa problemas, solo tiene que llamarnos. De no ser así, van a tener que solucionar este asunto entre ustedes. Y entonces el policía se marchó y el señor Shears amontonó unas cuantas cajas en la habitación de invitados para poder poner un colchón hinchable en el suelo para que yo durmiera, y me fui a dormir. Entonces me desperté, porque había personas gritando en el piso y eran las 2:31 de la madrugada, y una de las personas era padre, y tuve miedo, pero no había pestillo en la puerta de la habitación de invitados. Y padre gritó, voy a hablar con él, te guste o no, y no vas a ser precisamente tú quien me diga lo que tenga que hacer. Y madre gritó, Roger, no le... Y el señor Shears gritó, no pienso permitir que me hablen de esa manera en mi propia casa. Y padre gritó, yo te hablo como me da la santa gana. Y madre gritó, no tienes derecho a estar aquí. Y padre gritó, que no tengo derecho, es mi hijo, joder, por si lo habías olvidado. Y madre gritó, ¿a qué demonios te creías que estabas jugando diciéndole esas cosas? Y padre gritó, ¿que a qué estaba jugando? Fuiste tú la que se largó, maldita sea. Y madre gritó, así que decidiste borrarme simplemente de su vida, así, sin más. Y el señor Shears gritó, bueno, calmémonos todos un poco, ¿de acuerdo? Y padre gritó, bueno,
¿No era eso lo que tú querías? Y madre gritó, le escribí todas las semanas, todas las semanas. Y padre gritó, ¿escribirle? ¿De qué coño servía escribirle? Y el señor Sis gritó, Y padre gritó, yo le he hecho la comida, le he lavado la ropa, he cuidado de él todos los fines de semana, lo he llevado al médico, me he vuelto loco de preocupación cada vez que se largaba a alguna parte por la noche, he ido al colegio cada vez que se metía en una pelea. ¿Y tú le escribiste unas jodidas cartas? Y madre gritó, ¿así que te pareció bien decirle que su madre había muerto? Y el señor Sis gritó, ahora no es el momento. Y padre gritó, tú mueve el culo y sal de aquí. Y madre gritó, por el amor de Dios. Y padre dijo, voy a verlo. Y si tratas de impedírmelo. Y entonces padre entró en mi habitación, pero yo sostenía la navaja del ejército suizo con la hoja de sierra fuera por si me agarraba. Y madre entró también en la habitación y dijo, no pasa nada, Christopher, no dejaré que te haga nada, tranquilo. Y padre se puso de rodillas cerca de la cama y dijo, Christopher, pero yo no dije nada. Y él dijo, Christopher, lo siento, de verdad que lo siento. Todo lo de Wellington, lo de las cartas, lo de hacer que te escaparas. Yo nunca quise que... Te prometo que nunca volveré a hacer nada parecido. Vamos, chaval. Y entonces levantó la mano derecha y abrió los dedos en abanico para que yo pudiese tocarle los dedos. Pero no lo hice, porque tenía miedo. Y padre dijo, mierda, Christopher, por favor. Y le caían lágrimas por la cara, y nadie dijo nada durante un rato. Y entonces madre dijo, ahora creo que deberías marcharte. Pero hablaba con padre, no conmigo. Entonces el policía volvió, porque el señor Shields había llamado a la comisaría y le dijo a padre que se calmara y se lo llevó del piso. Y madre dijo, ahora vuelve a dormirte, todo va a salir bien, te lo promete. Y entonces volví a dormirme.